Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este lunes 20 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump califica a Gustavo Petro como lunático y cortafondos a Colombia por fomentar la producción de cocaína. Detenemos las reacciones desde Washington, D.C. Además, bajo el lema No Kings, miles de manifestantes de izquierda marcharon en algunas ciudades del país. Y aún no hay pistas de los ladrones que robaron a plena luz del día unas valiosas joyas del Museo del Louvre en París. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. La estrategia de la administración Trump contra los cárteles del narcotráfico tiene un nuevo objetivo: la droga proveniente de Colombia. El presidente ha anunciado la suspensión de la ayuda para Colombia y califica a Gustavo Petro como un líder narco. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Pues mucha atención porque crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Trump ha anunciado la suspensión de todo tipo de ayuda para Colombia. La razón, la permisividad que según la Casa Blanca ha tenido Gustavo Petro para enfrentar el narcotráfico. Entonces la Casa Blanca pues considera que si siguen creciendo los cultivos ilícitos, si sigue operando ese flujo de drogas desde Colombia, pasando por Venezuela, por supuesto, pues simplemente esto no se puede admitir. Recordemos, la orden dada al Pentágono es muy clara: enfrentar el narcotráfico. Y esto lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Primero ha llamado a Gustavo Petro líder narco ilegal. Y por supuesto hay más detalles porque habló a bordo del Air Force One, el avión presidencial. Miren lo que dijo sobre Gustavo Petro. They don't have a fight against drugs. They make drugs. They refine drugs. They make cocaine. They have cocaine factories. They have no fight against drugs. And I'm stopping all payments to Colombia because they don't have anything to do with their fight against drugs. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, that's how they're making a lot of money, drugs. I used to complain about it when they had a very nice president, but he wasn't doing it. It was all talk. They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Pero el tema no queda ahí, Karina y televidentes de Voz News. Por un lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está anunciando que se suspende ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta también que no es la primera tensión. A comienzos del gobierno Trump se había Petro negado a aceptar los vuelos de deportación en ciertas condiciones. Trump amenazó con 50% de arancel, cambió de opinión Gustavo Petro. Y recientemente vimos a Gustavo Petro en el marco del evento de Naciones Unidas, pero en la calle, no en la asamblea, dar un discurso en el que llamaba a la desobediencia a los soldados de los Estados Unidos para que no siguieran las órdenes de Trump, del presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Pues bien, eso le significó que le fuera revocada la visa. Así que las decisiones de los Estados Unidos son totalmente consecuentes con lo que ha venido pasando con el gobierno del presidente Gustavo Petro. A propósito, en esa lucha contra el crimen, ha hablado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entregando un balance de los más recientes arrestos de criminales, especialmente en la zona de la Florida. A convicted murderer whose name is Eric Carlos Artiles Ramos, an illegal alien who was from Cuba. He had a prior removal order in 2008, and now because of the work of this office, he is off the streets. He was also previously convicted of kidnapping and carjacking. We also have another individual, Oscar Alfredo Retena Marroquin, an illegal alien from El Salvador. He was convicted of sexual assault against a child and in 1995, and he was also arrested for DUI. He has been deported twice before, in 1999 and in 2019. Por ahora, como dato de cierre, se espera que haya un anuncio oficial de aranceles adicionales también en el Senado de los Estados Unidos vía hotline, una especie de fast track. Se busca una resolución, aprobar una resolución que impondría sanciones adicionales
en contra de Colombia y del gobierno de Gustavo Petro. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Y para hablar del impacto de estas declaraciones del presidente Trump en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, hacemos contacto con Hernán Cadavid, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Bienvenido a Voz News. Vamos a empezar con esto. La tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado sustancialmente en los últimos días. Primero fueron las declaraciones y desafíos de Petro a Trump en suelo estadounidense y ahora el presidente Trump ha respondido contra Petro con acusaciones fuertes. ¿Qué le parece esta escalada y qué impacto tendrá para Colombia? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad para expresarnos nosotros desde el Congreso de la República aquí en Colombia sobre esta situación difícil. Primero, lo que hay que decir es que Petro ha ejercido todo un rol de desafío al gobierno de los Estados Unidos desde hace ya varios meses, como quizá tratando de provocar un escenario de crisis. Segundo, los Estados Unidos había tomado una decisión de certificación que no estaba afectando ni a las fuerzas militares ni a los comercios, sino a la persona de Petro. Pero no contento con esto, no contento, pues lo que ha hecho Petro es crear más condiciones bajo las reglas del insulto, de la provocación, del desafío, de la desarticulación con los Estados Unidos para crear este escenario que a él muy bien le sirve. No hay nadie más feliz en este momento con estas circunstancias que Petro, no hay nadie más afectado en estas circunstancias que el pueblo colombiano y los mercados. Por eso hemos insistido mucho que ojalá el gobierno de los Estados Unidos no caiga en esa provocación y preserve esa relación para no afectar a los comercios, que es más de 15.000 millones de dólares entre Colombia y Estados Unidos cada año, porque quien está ganando es pues efectivamente la provocación del presidente de la República de Colombia, que navega en el caos. Ahora, usted acaba de mencionar que este es un escenario que Petro estaría buscando de manera intencional y que esta crisis le favorece. ¿En qué sentido le favorece esta crisis a Petro? Porque él navega en la agitación, en su discurso político. Él le está hablando no al mundo, ni al país, ni al comercio, ni cómo preserva esas relaciones históricas entre Colombia y los Estados Unidos, sino que él le está hablando a su 20-25% de seguidores sobre los cuales le celebran esa tendencia de ruptura con los Estados Unidos. Ese escenario de agitación le sirve de cara a la elección, primero, de la consulta de sus precandidatos presidenciales en próximos días, luego en el escenario de la elección del Congreso de la República, que es el próximo mes de marzo, y por supuesto de cara a la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia. A Petro no lo orienta un interés distinto que el de la agitación de su masa electoral, pero desatendiendo, como hemos dicho, los intereses superiores de Colombia, de la estabilidad económica, de los sectores productivos, exportadores de este país hacia los Estados Unidos, que como hemos mencionado, se transan negocios por más de 15.000 millones de dólares al año. Es el principal socio comercial de Colombia. También es el principal colaborador estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Y hay que entender además que no le falta razón al gobierno de los Estados Unidos cuando dice dónde está el esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista financiero, donde las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia están llegando a 300.000 y pues lo que se ve es una gran condescendencia con las estructuras narcotraficantes aquí asentadas en Colombia. Y en ese sentido, se da a conocer en estos últimos días el ataque estadounidense contra una narcoembarcación vinculada a la guerrilla del ELN. ¿Qué implicaciones tendrá esto precisamente en las relaciones con Colombia, especialmente tras estas declaraciones del presidente Trump sobre Gustavo Petro, en donde incluso lo acusó de ser un narcotraficante? Bueno, como lo hemos visto en los informes de Vox News, en voz del periodista Juan Esteban, desde la Casa Blanca, los colombianos tenemos la comprensión de cuáles son esas motivaciones. Si aquí en Colombia no hay capacidad para controlar lo que está sucediendo en materia de la colaboración que se les ha brindado y sigue creciendo el número de toneladas exportadas hacia los Estados Unidos, principalmente de coca desde Colombia hacia los Estados Unidos tienen toda la capacidad de operar en esas aguas del mar Pacífico o el Caribe para interferir esos cargamentos. Claro que como lo estamos viendo en las imágenes, desde Colombia salen toda esa capacidad de equipos semisumergibles.
lanchas rápidas que si no son controladas por las autoridades colombianas sean interceptadas por los Estados Unidos. A los únicos que les molesta que eso suceda es al gobierno de Colombia, pero el pueblo colombiano aprueba que haya ese tipo de interdicciones, ese tipo de acciones contra la criminalidad, sea en aguas colombianas o sea en aguas del Caribe o sea en aguas más cercanas a los Estados Unidos. Pero no se puede entender que al gobierno de Colombia le moleste que haya acción militar de interdicción por parte de un país que está siendo afectado en la medida que Colombia no ha podido controlar ese escenario. Y hablando precisamente de la lucha contra el narcoterrorismo que lleva a cabo Estados Unidos en el Mar Caribe, aunque el presidente Petro no ha reconocido a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, sí se ha manifestado en contra de estos operativos en contra del narcotráfico en el Caribe. ¿Cuál podría ser su motivación? Y también le pregunto si es cierto que bajo la administración de Petro ha bajado el narcotráfico en Colombia como él lo asegura. En lo absoluto, eso es lo más falso. Primero, han aumentado las toneladas que han incautado, pero es en consecuencia que han aumentado mucho más las toneladas que están exportando. Primero. Segundo, las cifras son concretas. Estamos llegando a las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Solamente para hacer una comparación, en el año 2002, terminando el 2007-2008, el gobierno Uribe, Colombia llegó a tener 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos y las considerábamos todavía altas. Y de 41 a la fecha estamos llegando a 300.000. Es imposible decir que tienen una lucha efectiva contra el narcotráfico. Y el gobierno Petro dice que no ha reconocido a Maduro. Claro que lo ha hecho. Y lo ha hecho de facto. Y lo ha hecho enviando a sus ministros a tomar decisiones con el gobierno ilegítimo de Maduro. Y lo ha hecho cuando en sus redes sociales el propio Petro desestima y dice que el cartel de los soles no existe y que el tren de Aragua es por allá una expresión de más o menos unos muchachos desorientados. Y por supuesto que lo ha legitimado de facto cuando toma decisiones de carácter binacional en la frontera Colombia-Estados Unidos. Claro que lo ha reconocido, solo que pareciera que no quiere tener la gallardía de volver a pararse frente a Maduro o al lado de Maduro como lo ha hecho durante todos estos últimos años. Así que esa es la excusa de Petro, que ustedes muy bien saben, días recientes ha sido afirmado, claro, lo que todos los colombianos conocemos, cómo fueron financiados en su momento por vía de PDVSA y otras estructuras en toda esa visión chavista de América Latina. Finalmente, en 30 segundos, quisiera preguntarle ¿cómo ven los colombianos y qué espera el pueblo de Colombia de los operativos que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe en contra del narcoterrorismo? Que continúen. Los colombianos hemos tenido mucho dolor de cuenta de la acción del narcotráfico. No hace pocos meses enterramos a nuestro compañero Miguel Uribe Turbay, seguramente producto de estructuras narcotraficantes que lo asesinaron. Hasta la fecha nada esclarecido. A los únicos que les molesta que interfieran o ataquen al narcotráfico, pues es a quienes conectan con ellos, pero a un colombiano de bien nunca le va a molestar que haya acción legítima sobre esas estructuras. Congresista Hernán Cadavid, queremos agradecerle muchísimo el darse el tiempo de estar con nosotros para hablar de este importante tema que seguiremos cubriendo de cerca. Gracias de verdad. No, a ustedes, Vox News, gracias por poner el foco en este tema en Colombia. Gracias. De regreso a nuestro entorno, la Casa Blanca se mantiene firme ante el prolongado cierre de gobierno que ya suma 20 días. El asesor económico Kevin Hassett anticipó que podría resolverse esta misma semana, pero advirtió que se tomarán medidas más estrictas si los demócratas continúan bloqueando los fondos federales. Hassett destacó que varios demócratas moderados estarían dispuestos a negociar la propuesta republicana que ha sido rechazada 10 veces por la oposición en el Senado. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, criticó duramente a los demócratas por jugar con la situación, subrayando que este es el cierre total más largo en la historia del país. Y el presidente Trump anunció la conmutación de la sentencia del ex congresista republicano George Santos, condenado por violaciones al financiamiento de campaña. Trump justificó su decisión señalando que Santos era un poco pícaro, pero que hay delincuentes en el país que no cumplen 7 años de prisión. El mandatario comparó el caso con el del senador demócrata Richard Blumenthal, calificándolo como mucho peor y destacando que Santos siempre votó por los republicanos. Además, denunció que el ex legislador estuvo en aislamiento y fue terriblemente maltratado.
Y el FBI investiga un puesto de caza descubierto cerca de la ruta de salida del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, justo antes del regreso del presidente Donald Trump. El subdirector Dan Bongino informó que el hallazgo fue realizado por el servicio secreto durante una redada de seguridad, generando gran preocupación. El director del FBI, Kash Patel, ordenó una respuesta inmediata. El puesto fue desmantelado y trasladado al laboratorio donde se aplican herramientas digitales y biométricas para identificar al responsable. Según Patel, no se encontró a nadie en el lugar al momento del hallazgo. Y este fin de semana, miles de personas fueron convocadas en todo el país para marchar bajo el lema No Kings. Los republicanos han calificado estas manifestaciones como un ataque coordinado de la izquierda radical en contra del presidente Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles desde la capital del país. Vanessa. La marcha No Kings, que según sus organizadores buscaba rechazar lo que ellos llaman prácticas autoritarias del presidente Donald Trump, se realizó el sábado en cientos de ciudades. Los demócratas aseguran que se trata de un rechazo popular al presidente Donald Trump, mientras que los republicanos dicen que se trata de un esfuerzo organizado y que su financiamiento incluso podría estar sujeto a investigación. En la marcha realizada acá en D.C., el senador Bernie Sanders dio un discurso bastante habitual para él, culpando a los ricos de todos los problemas del país. Veamos. This moment is not just about one man's greed, one man's corruption, or one man's contempt for the Constitution. This is about a handful of the wealthiest people on earth who, in their insatiable greed, have hijacked our economy and our political system in order to enrich themselves at the expense of working families. Mientras tanto, esta es la opinión del presidente Donald Trump sobre la marcha ocurrida el sábado. What's your response to the protests over the weekend, the No Kings protests? I think it's a joke. I looked at the people. They're not representative of this country. And I looked at all the brand new signs paid for, I guess it was paid for by Soros and other radical left lunatics. It looks like it was. We're checking it out. The demonstrations were very small, very ineffective, and the people were whacked out. When you look at those people, those are not representative of the people of our country. Mr. President, besides San Francisco... By the way, I'm not a king. I'm not a king. I work my ass off to make our country great. That's all it is. I'm not a king at all. El speaker Mike Johnson también habló esta mañana en la rueda de prensa sobre el cierre del gobierno, refiriéndose a la marcha. Dijo que esta movilización simplemente tenía motivaciones políticas. Veamos parte de las declaraciones del speaker Johnson. It was quite ironic, though. The irony was very glaring. They called it the No Kings rally. But the great irony, of course, that we pointed out over and over was if President Trump was a king, the government would be open. If President Trump was a king, he would have closed the national parks and the National Mall, so they couldn't have had the rally out here. Es importante señalar que varios políticos republicanos afirman que George Soros y su red de fundaciones, en particular Open Society Foundations y entidades asociadas, están detrás de la financiación de los eventos No Kings. Por ejemplo, el senador Ted Cruz declaró que, abro comillas, hay considerable evidencia de que Soros y su red están detrás de estos mitines, cierro comillas. Según un informe de Fox, la red de Soros habría entregado millones de dólares a subvenciones a grupos como Indivisible, uno de los organizadores de No Kings. Por su parte, el Departamento de Justicia, según reportes del Wall Street Journal, habría ordenado a fiscales federales evaluar posibles cargos contra Open Society Foundations por delitos como fraude, lavado de dinero y apoyo material al terrorismo. De modo que además de estos eventos No Kings, seguiremos pendientes de la investigación del Departamento de Justicia y de información sobre la financiación de este tipo de eventos. Gracias, Vanessa, por este reporte. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda ninguna de las entrevistas y programación especial que tenemos para usted. De esta manera, por supuesto, nos ayuda a seguir creciendo. Así nos vamos a la pausa comercial. Una grave falla en los servicios web de Amazon afectaron a millones de usuarios de populares plataformas de Internet. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola.
Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la mañana debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services, la plataforma en la nube del gigante Amazon. Luego de varias horas, la compañía confirmó que los servicios comenzaron a recuperarse tras la caída del sistema que afectó a millones de clientes por todo el mundo. El problema relacionado con las DNS, sistemas del nombre de dominios de los sitios de Internet, fue totalmente resuelto, explicó el servicio de Amazon, que prevé, no obstante, que el sistema registrará ralentizaciones hasta que el incidente esté completamente solucionado. Y escuche esto, la desconfianza en el sistema educativo universitario ya es un tema bipartidista. De acuerdo a un nuevo estudio del Pew Research Center, un 70% de los estadounidenses considera que la educación superior en Estados Unidos va en la dirección equivocada. Según la encuesta, percepción negativa es generalizada y no distingue de demócratas, republicanos e independientes que están preocupados por el nivel educativo, la falta de libertad de expresión en los campus y la preocupación por la utilidad laboral de los títulos universitarios. Este estudio señala que el 77% de los republicanos y de los independientes con tendencia republicana dicen que el sistema de educación superior va en la dirección equivocada en comparación con una mayoría algo menor de 65% de demócratas y simpatizantes demócratas. En ambos partidos, estos porcentajes han subido al menos 10 puntos desde 2020 y la brecha entre republicanos y demócratas se ha reducido. Y hoy comenzó la votación anticipada en todo Texas y este año la boleta incluye 17 enmiendas constitucionales muy importantes, desde fondos para la educación hasta alivio en los impuestos a la propiedad. Tuvimos la oportunidad de platicar de todo ello con el vicegobernador Dan Patrick. Aquí un fragmento de la entrevista. Yes. You know, I have to tell you a funny story. Sometimes my wife, and we've been married 50 years, will say, okay, which of these amendments do we want to vote for? And I'll say, Jan, all of them. Otherwise, I wouldn't have passed them out of the Senate. We kind of do this as kind of a ritual we do, I think, every couple of years. But here's the truth, and that is that we spend a lot of time on these amendments. Hearings, vet those amendments, study them. Many come directly from the people, like on property tax relief. Others come from business organizations, or some we create ourselves, like on dementia, which we'll talk about later. So for an amendment to get on the ballot that the people could start voting on today for the next 2 weeks, and the election date is November 4th, it takes 2/3 vote in the Texas Senate and the Texas House. So in the House, there are 150 members, meaning 100 members must vote for this amendment. In the Senate, there are 31. And that means 21 have to vote for that. And because we do not have a 2/3 majority as Republicans in either the Senate or the House, we need Democrats to join us. So that means all of these amendments that the people are voting on had support across party lines. So today we have about 50,000 openings for what I call high-skilled labor. That's a carpenter, that's a plumber, that's someone who can work on your HVAC system. It's a welder. So many high-skilled jobs that do not need necessarily a four-year college education, but do need training. Texas State Technical College, TSTC, in Texas are, I think, the best universities, colleges to teach skilled labor in the country. In fact, we fund them differently than we fund other educational operations. We fund them by the jobs that their graduates get when they graduate. So we want to put nearly $1 billion endowment into TSTC to build more campuses around the state, which will help us fill these gaps in these jobs that we're facing now. The average age of a plumber or carpenter today is in their 50s. So we need to fill these jobs, and I'm asking for people to support and vote yes on Proposition 1, as I am for all 17 of the amendments.
Y el vicegobernador Patrick habló también sobre los candidatos al Senado de Texas, entre los cuales hay 2 hispanos. Para ver la entrevista completa, vaya a nuestra página web, voz.us, o a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Israel reafirmó su compromiso con el alto al fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, que se había visto amenazado después de que una serie de ataques del grupo terrorista Hamás contra fuerzas israelíes desencadenara represalias militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa el domingo por la noche que el incidente sería manejado con dureza, pero de forma apropiada, y que la tregua en la franja seguía en vigor. Una fuente del ejército israelí dijo a Reuters que Hamás llevó a cabo varios ataques contra soldados israelíes más allá de la línea amarilla, el límite al que se retiraron los militares bajo el plan de paz de la administración Trump, causando la muerte de 2 soldados. En represalia, Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza, lanzando 153 toneladas de bombas, según el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y escucha esto, el Museo Louvre permanecerá cerrado este lunes, un día después del impresionante robo cometido por un grupo de 4 personas que sustrajeron 8 valiosas piezas históricas de la colección francesa. Al menos 60 investigadores de la policía intentan dar con los ladrones de joyas reales de Francia. El robo se produjo el domingo, cuando el Louvre, uno de los museos más grandes del mundo, ya estaba abierto a los visitantes. La sala alberga la colección de joyas de la corona, que cuenta con unas 800 piezas. Los ladrones abrieron 2 vitrinas con una sierra. Toda la operación duró casi 8 minutos, según las autoridades locales. La Fiscalía de París indicó que fue abierta una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos, encomendada a la Brigada de Represión del Crimen, organizado por parte de la Policía Judicial, literalmente como de película. El senador de centro derecha Rodrigo Paz fue elegido el domingo presidente de Bolivia en un balotaje que puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales. Paz obtuvo el 54.6% de los votos contra el 45.4% de su rival, el exmandatario Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos sus palabras luego de ser electo presidente. Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Rodrigo Paz, un economista de 58 años, sucederá al presidente Luis Arce con la tarea de revertir la peor crisis económica de Bolivia en 4 décadas. Paz asumirá la presidencia el 8 de noviembre. Será el tercer miembro de su familia en alcanzar el máximo cargo de la nación, después de su padre y su tío abuelo Víctor Paz. Y mire, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Paz por su triunfo y señaló que su país está listo para asociarse con Bolivia en prioridades compartidas. Nos vamos a la pausa comercial. Hoy a las 2:30 de la noche, hora central, 10 del Pacífico. No se pierda una nueva entrega de La Voz de Gustavo Vargas. El capítulo de esta noche se titula ¿Qué quieren realmente los No Kings? Bueno, a descubrirlo, no se lo pierda. Mientras tanto, quédese, ya viene el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El presidente Trump ya no solo tiene el foco en Nicolás Maduro, sino también en su vecino, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien como jefe de Estado no ha tomado medidas contundentes contra el narcotráfico. Esto provocó que el presidente anunciara que retirará toda ayuda a Colombia. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, el día de ayer por la noche se dan declaraciones a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en donde el presidente Trump dice que va a retirar
todo tipo de ayuda a Colombia. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo podría darse esta suspensión de ayuda a Colombia por incumplir las promesas antidrogas? ¿Va a ser esto efectivo? ¿Es positivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el presidente Trump se le acabó la paciencia con Petro, y es que Petro habla con un perico sin darse cuenta de lo que está diciendo, o a veces dándose cuenta de lo que está diciendo, y obviamente pues ya los últimos comentarios ofendieron al presidente Trump. Yo creo primero que nada que Estados Unidos se está dando cuenta que Petro no está haciendo prácticamente nada o lo mínimo para luchar en contra del narcotráfico. Esa fue su promesa de campaña, ¿verdad? Que él no iba a continuar con una batalla frontal en contra de los narcos, ¿no? Si buscar el diálogo y la colaboración, qué sé yo. Y evidentemente lo que hemos visto es que no ha dado la batalla, y la producción de coca ha aumentado considerablemente. Colombia es uno de los principales, si no el principal país productor de coca hoy en día. Y lo último, pues los comentarios de Petro alineándose con Maduro, diciendo que Estados Unidos había asesinado a un colombiano, que había entrado en aguas colombianas. Pues obviamente eso ya fue la última gota de agua en el vaso, y bueno, acabó con la paciencia de Trump, y Trump está reaccionando fuertemente. Trump ha sido muy claro que él va a dar la batalla en contra de los carteles, que va a poner presión en aquellos gobiernos que no sean fuertes, no den la batalla en contra del narcotráfico, y por eso está reaccionando de esta manera. El impacto es negativo en el sentido de que Colombia es uno de los principales productores, ¿no? Y era uno de los países que más ayuda recibía de los Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico. Ya la administración Trump la había reducido como un cuarto del dinero que le estaba enviando. Ahora si se elimina todo, pues imagínate, este hombre, pues la producción aumentará más todavía con apoyo del gobierno. O sea, es realmente preocupante Claro. la situación, ¿verdad? Y obviamente no son buenas noticias para el régimen de Petro tampoco. Debe tener mucho cuidado, porque si intensifica de alguna manera la colaboración con los narcos, pudiera empezar a tener problemas como los que está teniendo Maduro ahora mismo. Por supuesto. Y bueno, se da a conocer también en estos días que hubo un ataque por parte de Estados Unidos a una narcolancha que en este caso tenía colombianos. Vanessa, ¿cómo ves esta situación y cómo perjudica esto las relaciones con Colombia, que hasta este momento pues habían sido más cordiales, aunque hemos visto en las últimas semanas que se han ido deteriorando desde sacar a Colombia de la clasificación de países que luchan en contra del narcotráfico hasta esto último, e incluso hasta la amenaza de imponer más aranceles a Colombia? Pues lo habíamos mencionado varias veces, que si seguía esta ofensiva de esta administración en contra del narcotráfico en el Caribe, eventualmente iba a haber algún encontrón con Colombia, porque evidentemente, como decía Alfonso, Colombia es un país que no es que sea uno de los mayores productores de coca, es que está inundado en coca gracias a la administración de Gustavo Petro. Gracias a que Gustavo Petro, es que yo no diría que ha volteado la cara y ha dejado que los narcotraficantes hagan lo que quieren, sino que con sus políticas ha creado el clima perfecto para que esta gente pueda hacer lo que quiere. Pues recordemos que en este momento incluso hay exguerrilleros en el Congreso de Colombia haciendo las leyes como brazo político de las guerrillas. Ellos dicen que no son guerrilleros, pero pues ahí están, y el presidente por supuesto que lo sabe. Entonces cuando tienes a Colombia inundada en coca, sacando toda esa droga por Venezuela, y tienes pues el Caribe con esta ofensiva de la administración Trump, evidentemente esto iba a pasar. Ahora, hay que decir, yo no sé cuál es la intención de Gustavo Petro, cuál es la estrategia de Gustavo Petro en este momento, pero sí hay que decir claramente que Gustavo Petro siempre ha dicho que la guerra contra las drogas no funciona, siempre ha dicho que su intención es legalizar las drogas. Eso él lo tiene muy claro porque ha sido puesto ahí por narcotraficantes, y esa es la gente con la que él se mueve. Entonces,
No sé si la estrategia de él sea de ahora en adelante irse de frente y hablar de legalizar las drogas y seguir con ese tema, o si quiera disimular un poco. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta escalada en la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? ¿Y qué relación tiene el gobierno de Gustavo Petro con la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, como dice Vanessa, yo creo que en la medida en que Estados Unidos mantenga su ofensiva contra el narcotráfico, eventualmente iba a ocurrir esto, porque si bien no es el principal exportador, porque lo es Venezuela, es el principal productor. De hecho, prácticamente toda la droga que sale de Venezuela se produce en Colombia, en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Es producida por el ELN, por las FARC, grupos terroristas que hoy se ven acobijados y alentados por parte del régimen de Nicolás Maduro para no solamente exportar cocaína, sino para ejercer sus prácticas terroristas, bien sea en Venezuela o en Colombia. El caso de Petro es desafortunado, está poniendo en riesgo a toda la clase colombiana, a toda la sociedad colombiana, a los empresarios, está poniendo en riesgo a los productores por simplemente no querer soltarle el brazo a Nicolás Maduro. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que es muy probable que en la campaña o en las campañas que Petro ha tenido para la presidencia haya recibido apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Esto no es una especulación. De hecho, el Pollo Carvajal, que es el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Maduro, que por muchos años coordinó todas estas operaciones del narcotráfico, había declarado ante la Audiencia Nacional en España que el régimen venezolano había financiado a Gustavo Petro. Y Diosdado Cabello también dijo lo mismo, que Gustavo Petro había ido a Venezuela a pedir plata. Entonces es muy probable que Gustavo Petro le deba su presidencia en gran parte del régimen de Maduro. Bueno, y platicando al inicio de este noticiero con el congresista Hernán Cadavid, él decía que de alguna manera pareciese que Petro realmente estaba provocando esta crisis y que de alguna manera lo beneficia el provocar esta crisis con los Estados Unidos, pero que se está llevando de por medio, por supuesto, a todo el pueblo venezolano que depende tanto de esa relación comercial tan fuerte con los Estados Unidos. Perdón, colombiano, del pueblo colombiano, precisamente con esa relación comercial tan fuerte que tiene con Estados Unidos, un intercambio comercial de más de 15,000 millones de dólares. Así que increíble, nadie puede entender de verdad esta escalada, nadie puede entender la actitud de Petro, aún las declaraciones que hizo en propio suelo estadounidense cuando vino para reunirse en la ONU. Pero bueno, vamos a seguir de cerca qué es lo que sucede con esto. Se había dicho también que se van a aumentar los aranceles. Hasta este momento no se ha anunciado nada. Vamos a ver qué pasa con este tema. Vámonos a otro tema que acapara titulares también, y es que este fin de semana se llevaron a cabo protestas bajo el lema No Kings a nivel nacional. Esta mega protesta convocada por demócratas en contra del presidente Trump. Y quiero comenzar contigo, Alfonso, sobre tu opinión de estas propuestas y la respuesta de la Casa Blanca a ellas. Mira, yo francamente creo que son una pérdida de tiempo. Honestamente, no creo que hayan tenido un impacto real en la mayoría del electorado. Yo creo que son manifestaciones de personas de izquierda dura haciendo reclamos extremistas. Aquí en Washington, uno de los principales oradores fue Bernie Sanders, el senador socialista de Vermont. Vimos la conducta de alguna de estas personas. Vimos una activista en Chicago, que es una maestra de escuela, que le tomaron un video, ella llevándose, o sea, haciendo un gesto como en referencia al asesinato de Charlie Kirk, algo realmente muy triste. Pero estos son el tipo de personas que están saliendo a manifestarse. Si Trump fuera un rey, si fuera un monarca, estas manifestaciones no se estuvieran llevando a cabo, ¿verdad? Y la realidad es que bajo la administración Trump, hoy en día tenemos menos gobierno, menos intervención del Estado en nuestras vidas. O sea, fue bajo la administración Biden que hubo un esfuerzo
¿verdad? De sobreregular la economía, de expandir el rol del gobierno en distintos sectores de la economía. Eso es lo que hacen gobiernos autoritarios y gobiernos monárquicos. Pero la política de Trump ha sido de sacar al gobierno de nuestras vidas. O sea que yo no sé de qué están hablando. La reacción de la administración, pues ha sido, de la Casa Blanca, ha sido mofarse de los manifestantes, quizás de una manera un poquito vulgar, digamos. Pero mira, yo creo que al final esto políticamente no va a tener ningún impacto. El único impacto que tiene es energizar, ¿verdad?, a la base de izquierda, lo que es importante para que salgan a votar en las elecciones ahora en Virginia, en New Jersey y en la ciudad de Nueva York, y para que se vayan calentando motores para la elección de mitad de término. Pero para la mayoría de los americanos estas manifestaciones no tienen ningún impacto porque no representan sus intereses y sus preocupaciones. Escuchábamos, de hecho, en declaraciones al presidente Trump decir que vio algunas de las imágenes y que él consideraba que esa gente realmente no representaba a la mayoría de los estadounidenses. Lo que habrá que ver es eso, si tendrán algún impacto en las elecciones. Me voy contigo, Orlando. ¿Estás de acuerdo con Alfonso en que realmente esto no tiene un impacto fuerte? Y quisiera preguntarte también cómo ves la cobertura mediática, porque es muy diferente la cobertura que se vio en medios tradicionales, el mainstream media, a comparación, por supuesto, de los medios conservadores, de los pocos medios conservadores. Bueno, a ver, siendo honestos, vimos algunas imágenes notables, bastante gente, sin sorprender, porque bueno, fue en ciudades como, por ejemplo, Nueva York, o en ciudades de California, o en la misma Chicago, sí, hubo mucha gente. Obviamente, pues hay una gran cantidad de gente que se opone al presidente y puede expresarse libremente en las calles, como se demostró en esta protesta. Puede ejercer su derecho legítimo, puede incluso, como algún usuario de X comentó jocosamente diciendo que, bueno, fui a la manifestación de No Kings en Arabia Saudita y ahora me van a ejecutar, ¿no? Eso es algo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, porque claramente no hay rey en Estados Unidos. Es absurdo esto. El año pasado el Partido Republicano ganó la Cámara de Representantes, ganó el Senado, ganó la presidencia, como sucede en una democracia sana, viva, luego de haber estado la presidencia en manos de una administración demócrata. A este gobierno le quedan poco más de 3 años, 3 años y algo. Es decir, es una democracia viva, latente, que más bien Donald Trump está corrigiendo, porque si ha habido excesos y si ha habido distorsiones del sistema democrático, ocurrió precisamente durante la administración anterior con la instrumentalización burda de la justicia. Trump se burló, no la satanizó, no se puso a estar de alguna manera denunciando que había un intento golpista en contra de él, que es el líder supremo, en lo absoluto. Lo que hizo fue burlarse de los manifestantes y ya. Ahora, hay que destacar, aunque fue una manifestación pacífica y le permitieron manifestarse, vimos algunas expresiones que son muy preocupantes. Gente en las manifestaciones haciendo apología de, por ejemplo, el crimen contra Charlie Kirk o el intento de asesinato contra Donald Trump el año pasado. Esto demuestra en qué anda la izquierda. Sí, terrible. Incluso algunos letreros diciendo, ¿no?, que deberían de asesinar al presidente. Es increíble, fomentando la violencia política de la que tanto se quejan, y son ellos en realidad quienes están fomentando esta violencia política. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo en que no tiene un impacto real en las elecciones de medio término? ¿Crees que deberían los conservadores o los republicanos hacer protestas o contraprotestas patrióticas y a favor de la agenda del presidente? Y más aún, quisiera preguntarte si estas manifestaciones son orgánicas o realmente está alguien detrás de estas protestas de No Kings. Pues yo creo que ahí ese es uno de los puntos más interesantes, porque mientras que los demócratas plantean esto como un éxito de una marcha orgánica que muestra el rechazo rotundo y popular al presidente Trump, lo que los republicanos dicen es esto es un esfuerzo organizado, pagado por dinero que entre otros viene de Soros. Y el asunto acá es que yo sí creo que, bueno, que
que según reportes como por ejemplo de Fox, Wall Street Journal, y hay dinero de Soros, no sabemos qué tanto, tendremos que esperar las investigaciones que se estarían haciendo incluso de parte del Departamento de Justicia a las organizaciones de Soros, pero además de eso creo que esta marcha es otra muestra más de que el Partido Demócrata está tomado o que sus principales figuras ya no son, digamos, el centro y los normales, sino que son los extremos. Hasta hace apenas como unos días o tal vez una semana más o menos, los más importantes demócratas no habían hablado mucho acerca de esta marcha, era solo una cuestión de Bernie Sanders y bueno, de los más extremos que ya sabemos, y luego como que se sacaron la máscara y dijeron sí, sí la vamos a apoyar, no se trata de nada violento. Vimos el discurso incluso del senador Schumer ya los últimos días en el Senado hablando de esta marcha. ¿Y quién habló en esta marcha? Pues efectivamente en DC habló Bernie Sanders con su discurso trilladísimo y aburridísimo de que todos los problemas del país son por los más ricos y por Elon Musk y por el presidente Trump. Entonces lo que yo veo acá es una marcha que efectivamente tuvo imágenes impactantes con mucha gente en cientos de ciudades, en la que el principal speaker fue Bernie Sanders y en la que los otros demócratas quedaron ahí como que bueno, nos unimos y nos hacemos a un lado porque ya no nos queda nada. Es la misma actitud que están teniendo en todos los eventos de la vida política. Son esos demócratas, más o menos, esos demócratas, el establishment del Partido Demócrata doblándose ante los más extremos. Y luego simplemente señalar que me pareció muy curioso porque esta mañana el speaker Johnson, obviamente él como siempre preocupado por el cierre del gobierno, dijo algo que me pareció muy divertido, y es que les dijo, si de verdad Trump fuera un rey, yo no estaría acá y no tendríamos el gobierno cerrado y el presidente Trump podría hacer lo que se le diera la gana, pero como ustedes son los que están aquí en el Senado poniendo sus trabas, pues efectivamente está cerrado porque no es un rey. Por supuesto, y la verdad que es irónico, incluso hemos visto a personas a las que se les entrevistó, no tenían claro por qué estaban protestando, simple y sencillamente estaban protestando, no querían las políticas de Trump, pero muchos de ellos ni siquiera te podían mencionar una política en concreto. Veíamos ahí algunos letreros que decían, "We the people are the power", nosotros, el pueblo, somos el poder, lo cual en realidad esa es la agenda del presidente Trump, reducir al gobierno y darle más poder a la gente. Entonces, realmente ese letrero es irónico que un participante de esta marcha lo tenga porque es contrario a lo que ellos defienden. El gobierno del presidente Trump está reduciendo el tamaño de la burocracia, reduciendo la injerencia del gobierno federal en la vida de los estadounidenses y dándole más poder a los estadounidenses. Así que, bueno, creo que hay gente bastante confundida en esta marcha. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más del panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El presidente Trump asegura que el alto al fuego entre Israel y Hamás que impulsó se mantiene vigente a pesar de que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron varios ataques en Gaza ante la aparente violación de la tregua por parte del grupo terrorista palestino. Regresamos con nuestros analistas para hablar de todo ello. ¿Demuestran estos hechos que este acuerdo de paz está aún muy frágil? Comienzo contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? Sí. Es un acuerdo frágil porque se sostiene sobre la voluntad de unos terroristas irracionales, ¿no? Donde lo único que los mueve es el dogma, es el fanatismo y es la sed de sangre. Ellos ahorita han cedido, probablemente por su supervivencia, pero es una supervivencia que está orientada a seguir cometiendo crímenes, no a establecer una república democrática en la franja
un gobierno estable, pacificarse, incorporarse a la vida civil, empezar a trabajar en la Trump Tower que van a montar ahí en Gaza o en el casino de Trump. No, esta gente que lo único que aspira realmente es a poder seguirle haciendo daño al Estado de Israel y a los judíos. Realmente su ambición es la de from the river to the sea, como dicen ellos, ¿no? Desde el río hasta el mar, aniquilar a Israel. Así que la única forma de realmente hacerlos cumplir es con la amenaza latente y continua de que los van a aniquilar. Y si esa amenaza, por los acuerdos de paz, se empieza a diluir o se empieza a perder de la vista, pues hay mucha probabilidad de que esto se caiga, ¿no? Así que yo creo que Estados Unidos e Israel tienen que seguir siendo bastante severos en que en el momento en que haya la primera violación, hasta ahí llegó Hamás. Y en ese sentido, vimos que se completó una primera fase de este acuerdo, que fue la entrega de los rehenes vivos, que yo creo que será el principal objetivo, la mayor preocupación que tenía Israel. Por supuesto, el recuperar a estas personas que todavía estaban vivas, que afortunadamente es un gran logro del presidente Trump. Sin embargo, siguen otras fases mucho más complicadas, empezando porque Hamás no ha regresado como había prometido los cuerpos de todos los rehenes que murieron en cautiverio, que siguen en Gaza y que es sumamente importante para las familias recuperarlos. Y tampoco se ha visto la voluntad precisamente clara de retirarse del poder, de dejar el poder en Gaza, de desarmarse y desarticularse como el grupo terrorista que son. ¿Qué posibilidades hay, Alfonso? ¿Estás de acuerdo con Orlando de que realmente no se va a poder llegar a eso a menos de que siga la presión y la amenaza de destruirlos? Y si no se llega a esta segunda fase, ¿qué debería de hacer tanto Estados Unidos como Israel? Bueno, totalmente. O sea, estoy de acuerdo. La presión tiene que continuar y tiene que ser esa presión de que si no acatan sus compromisos bajo el acuerdo, pues que la reacción va a ser fuertísima, que va a ser el terminar de destruir Hamás por completo. Yo creo que sí es una paz débil, muy frágil. Israel reaccionó a este ataque de estos terroristas de Hamás con bombardeos, aguantó la entrada de ayuda a Gaza, pero ambas partes, hay que reconocer, han dicho que se mantienen firmes en que quieren cumplir con el acuerdo. Hay que ver también a qué se debió el ataque de Hamás. Hay distintas especulaciones de expertos que después de la intervención israelita en Gaza, Hamás también ha quedado un poco fragmentada. Entonces puede haber algunos elementos que no están en comunicación con la cúpula de Hamás y están actuando por su cuenta, ¿verdad? Lo que sería sumamente peligroso, como que no están enterados de cuál es el plan del liderazgo de Hamás. Eso sería verdaderamente preocupante. Pero yo creo que sí, la amenaza de fuerza, de una reacción contundente, si ellos no cumplen, tiene que estar ahí. Obviamente, si esto no progresa, la alternativa es la total destrucción de Hamás. Y eso va a significar también, desafortunadamente, la muerte de muchos civiles, porque jamás sabemos que son cobardes, se esconden detrás de los civiles. También es un territorio densamente poblado, un territorio pequeño. O sea que esperemos que no llegue a ese punto. Pero hoy estaban el enviado del presidente Trump, Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, siguiendo conversaciones en Israel. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, va de camino a Israel para continuar poniendo presión para que continúe el proceso. Yo espero que así sea. Lo importante es que Israel se mantenga firme y Estados Unidos, que si ocurren estas cosas, que haya una respuesta, pero que, ¿verdad?, se trate de mantener el consenso para continuar, ¿verdad? Como digo, en este caso, pues hay que ver qué fue lo que sucedió, claro, si realmente la cúpula de Hamás estaba enterada, pero lo importante es que se mantiene el proceso y Israel ya respondió, ahora que continúe el diálogo. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí me parece que esa teoría de que pueden estar de pronto quebradas las comunicaciones o que puede haber un grupo que pues, de pronto es rebelde y no está, digamos,
o comunicado o obedeciendo a la cúpula. Creo que esa es una de las estrategias más comunes de los grupos terroristas a nivel mundial. Decir, la cúpula ordenó esto, pero es que por allá hay unos que son rebeldes o que no se dieron cuenta y siguen haciendo las cosas. Es decir, esa es una estrategia muy clara para decir, no, nosotros nos lavamos las manos. Yo no estoy repitiendo que las declaraciones de la cúpula de Hamas. Esto es puramente especulaciones de expertos, incluso de derecha, por si acaso. Sí, haciendo el asterisco de que no es lo que está diciendo Alfonso. Gracias. Valga la aclaración. Digo eso y pasó, incluso eso pasó en Colombia. En Colombia en este momento, por ejemplo, cuando hay un atentado dicen las disidencias de las FARC, mientras que supuestamente la cúpula, ¿no? Ellos ya están en el Congreso y son unos señores de saco y corbata, pero las disidencias de las FARC siguen haciendo cosas porque son unos rebeldes. Luego lo otro es que yo lo que creo que viene es un Hamas diciendo, nosotros ya les entregamos a los rehenes y ustedes siguen bombardeándonos. Y creo que esa va a ser la estrategia que ellos van a utilizar de cara a la prensa, a victimizarse, a decir, ustedes nos dijeron que si entregábamos a la gente se acababa la guerra, pero siguen acá. Entonces, evidentemente, como ya lo habíamos dicho, yo no soy optimista. Yo creo que esta gente como sea va a encontrar las formas. Saben que me pasó algo muy curioso, porque hace unas semanas estaba yo en un Uber y el conductor de Uber me dijo que era de Palestina. Cuando le pregunté un poco como en general qué pensaba del ambiente político, me dijo, literalmente me dijo, Netanyahu sabe que algún día lo vamos a matar y por eso está actuando así. Y este señor, yo le pregunté, ¿cuánto tiempo lleva usted en Estados Unidos? Y me dijo, llevo 45 años en Estados Unidos. O sea, prácticamente llegó acá cuando era un niño y aún así me dijo ese tipo de cosas. Wow. Entonces, como hemos hablado, es un tema que incluso los que no están activamente ahí tienen en su cabeza una ideología que es una ideología potencialmente de criminal y de terrorista. Difícil. Un comentario breve sobre los esfuerzos de Trump. Esto no lo demerita, es decir, si incluso este intento de lograr la paz definitiva y larga en Gaza termina pues derrumbándose por X o Y, probablemente por iniciativa de Hamas, aún así el mérito del presidente Trump es impresionante, no solamente porque ya logró algo histórico y que parece imposible, que es la liberación de todos los rehenes que quedaban vivos, sino además por el esfuerzo. Es decir, Trump tiene que seguir siendo el candidato principal para el Nobel de la Paz el próximo año, pase lo que pase. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Se nos termina el tiempo, teníamos otro tema sumamente importante, 30 segundos cada uno, por favor, pero solamente 30 segundos. El presidente Trump ha negado haberle dicho al presidente Zelensky que debía entregar toda la región ucraniana del Donbass a Rusia para poner fin a la guerra. Pero Kiev afirma que debe Kiev ceder el territorio ya ocupado por Rusia. ¿Qué piensan en 30 segundos cada uno? Comienzo contigo, Orlando. Bueno, yo creo que es claro que si se quiere acabar hoy la guerra, hoy, es decir, que se firme algo, a juro, Ucrania va a tener que ceder. Ahora, si lo que se quiere es una conclusión que favorezca a ambas partes y que garantice una paz y una integridad territorial de Ucrania, lo único que le queda a Estados Unidos es seguir apoyando militarmente a Zelensky. Vanessa. Sí, es claro que la única forma es que Zelensky ceda, pero yo no sé qué tan dispuesto esté, porque evidentemente aquí nadie nunca va a poder garantizar que Putin no va a volver a lo mismo ahora o en el siguiente gobierno que no sabemos de quién sea. Y cerramos contigo, Alfonso. Estoy de acuerdo. Obviamente Trump está desesperadamente buscando un acuerdo y no lo quiere mañana, lo quiere hoy, ¿no? Entonces por eso a veces vemos como cambios de posturas dependiendo la situación en el momento, ¿verdad? Antes parecía que estaba dispuesto a darle los misiles Tomahawk a Zelensky, ahora dice que no. Dijo, creo que fue la semana pasada, que él pensaba que Ucrania podía retomar todo el territorio perdido. Ahora dice que Zelensky va a tener que aceptar la cesión de parte de su territorio. Veremos. Yo espero que Trump continúe haciendo lo posible para que se logre la paz, pero estoy de acuerdo con los compañeros que eventualmente la única manera, creo, es que Zelensky acepte que va a tener que ceder algo de su territorio.
Bueno, por lo menos continúan ahí las negociaciones. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News y gracias a ustedes por su sintonía. Antes de despedirnos, los invitamos a ir a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda nada de nuestro contenido. Y aquí en pantalla están también nuestras redes sociales. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.